Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, nuestro país se enrumba hacia la consulta popular y el referéndum previsto para el domingo 16 de noviembre próximo. De acuerdo con el calendario electoral, la campaña debe empezar este 1 de noviembre, que es sábado, y que se inicia el feriado, y que debe concluir el jueves 13 de noviembre. Es decir, hay virtualmente 13 días para hacer campaña por las preguntas el sí y el no. Y quienes se han inscrito tienen el derecho de hacer campaña por cualquiera de las fórmulas que se han presentado. Sobre esto precisamente es bueno concienciar, para que los ecuatorianos vayan conscientes a las urnas, las 4 preguntas que se plantean. Las 3 de referéndum y la 4ª de consulta popular. La primera pregunta en el casillero A, como dice la papeleta que los ecuatorianos deberán usar, tiene que ver con la reforma al artículo 5 de la Constitución y dice: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución? La segunda pregunta se refiere a una reforma política, a los artículos 110 y 115 de la Constitución, para terminar con el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del Ecuador, que hay que decirlo, se han prostituido y han proliferado. Más de 230 movimientos políticos entre nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. Dice la pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución? Esa es la segunda pregunta. Bien, vamos a iniciar el diálogo con el doctor Carlos Estarellas, internacionalista, académico. Lo invitamos para hablar precisamente de la consulta popular y de este tema importante cuando el Ecuador vive en medio de un conflicto armado interno, una guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, luchando contra el narcotráfico, la minería ilegal y la narcopolítica que alimenta todo esto. Doctor Carlos Estarellas, quiero empezar con el tema de las bases militares. ¿Qué implica esta reforma a la Constitución y que abre la posibilidad de la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas? Muy buen día. ¿Nos escucha, doctor Carlos Estarellas? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Carlos. A ver, ¿qué gusto saludar. Para nosotros también. ¿Cómo ve usted esta reforma parcial a la Constitución? Primera pregunta del referéndum del domingo 16 de noviembre, la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. Mire, me parece que es necesaria porque el Ecuador está en una guerra contra el narcotráfico. Y la única forma es la colaboración internacional. Estas bases ayudarían a poder cooperar entre Ecuador y otros estados y poder enfrentar el poder enorme que tiene el narcotráfico y el ataque que están haciendo al país. Sin generar falsas expectativas, el Ecuador, si uno revisa la historia reciente, ya tuvo un convenio entre
1999 y 2009 por 10 años, con un tema específico, porque eso hay que firmar un convenio, si es que se aprueba esta reforma parcial a la Constitución, donde Estados Unidos hizo uso, no controló la base aérea, el FOL de Manta, sino hizo uso específicamente para actividades antinarcóticos. En este sentido, si vivimos ese conflicto armado interno, esa ayuda puede fluir en medio de las grandes necesidades para combatir estos males. Sí, tiene usted razón. Bueno, no es la primera vez que tenemos bases. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entró a la guerra, pidió la solidaridad internacional de América Latina y puso bases en todos los estados, incluido el Ecuador. En el Ecuador se puso en Salinas y se puso en Galápagos. En la isla Balta. Y es verdad y es verdad lo que usted señala. En la época, en el gobierno del doctor Yamir Maguad, se firmó un convenio justamente en la lucha contra el narcotráfico y se puso esa base, digamos la base que se conocía con el nombre de la base de Manta, pero en el convenio los norteamericanos lo que tenían eran unos aviones sumamente modernos que podían detectar otros aviones o podían detectar barcos que traían la droga. Lo interesante es que no podían detenerlos en aguas nacionales, en aguas ecuatorianas, sin el permiso del Ecuador. Y lo que sí podían hacer es detener esos barcos o esos aviones fuera del territorio nacional si detectaban la droga, porque eran aviones sumamente modernos y entendían que esa droga iba hacia los Estados Unidos. Es decir, que la colaboración no solo era para el Ecuador, sino también para los Estados Unidos. Efectivamente, eso ocurrió en esa época de década de los 40. Ahora, doctor Estarellas, ¿cómo implementar? ¿Cuánto ayudará de aprobarse con el sí para que el Ecuador reciba esa ayuda militar tan necesaria en nuestro territorio? Mire, como le decía al inicio de la entrevista, no podemos solos. El ataque del narcotráfico es enorme. El poder económico del narcotráfico es enorme. Y si no pedimos la colaboración internacional, no vamos a poder salir. Si ellos se ayudan entre sí, los carteles, para venir al Ecuador y atacarnos, nosotros debemos de pedir la colaboración. Obviamente esas bases van a ayudar. Y por sentido común y por sentido de país, debemos de votar sí en la pregunta para que se den estas ayudas y poder enfrentar al narcotráfico que ha cogido al Ecuador como base de ellos. Efectivamente, con una circunstancia, sabemos que los grupos delincuenciales organizados son transnacionales. Vemos lo que ocurre con organizaciones como Comandos de la Frontera, el Tren de Aragua y otros, inclusive aliados con grupos del narcotráfico. Si son transnacionales, un país no puede luchar solo si es un problema regional. Así es, totalmente de acuerdo. Es urgente la colaboración internacional y es necesario votar sí por esta pregunta porque debemos enfrentar al narcotráfico. Ahora, ¿qué vendrá luego de aprobarse el sí? ¿Qué viene luego? La implementación de los convenios, la negociación con países como Estados Unidos, que ha estado en primera línea ayudando al Ecuador. Sí, bien es lo que usted señala. Una vez aprobada la pregunta, y esperemos que así sea, que se apruebe esta pregunta, debe implementarse a través de un convenio o un tratado, que son acuerdos de voluntades que producen efectos jurídicos para las dos partes. Entonces tendrá que venir la negociación entre los dos gobiernos
de gobierno a gobierno, y tendrá pues que aprobarse esos acuerdos para que entren en vigencia en las bases. Y esto no solo necesariamente puede ser de Estados Unidos, sino de países europeos u otros que vengan a colaborar en esta causa regional de lucha contra los grupos delincuenciales. Sí, totalmente de acuerdo. No solo de los Estados Unidos, pueden ser de otros países que tengan experiencia, porque ya han pasado este problema enorme que es el narcotráfico, y que pueden venir a colaborar, obviamente haciendo los acuerdos pertinentes que producen esos efectos jurídicos. Ahora, doctor Estarellas, vemos también que el momento que vive el Ecuador en estas condiciones de luchar diariamente contra los grupos delincuenciales, se hace imprescindible esta ayuda de manera urgente, como en su momento lo hizo Estados Unidos hace 25 años en el gobierno de Andrés Pastrana, con la ayuda primero el Plan Colombia, miles de millones de dólares, luego el Plan Patriota, que permitió a Colombia enfrentar un tema que no ha sido fácil, el luchar contra el narcotráfico y también la narcopolítica que se evidenciara en el vecino del norte. Sí, como usted recuerda, Colombia no podía sola y tuvo que pedir la ayuda a los Estados Unidos. Entonces, la ayuda que esperamos de los Estados Unidos no solo son declaraciones de que están con nosotros y que van a colaborar, no que sean declaraciones efectivas. Necesitamos ayuda económica, como se dio en Colombia con el Plan Colombia. El enfrentamiento es tan fuerte, el dinero que tiene el narcotráfico es tan grande, que en Colombia llegó a todos los sectores, llegó a cooptar todos los sectores. Y eso lamentablemente es lo que se quiere hacer en el Ecuador. Entonces la ayuda no solo debe ser declarativa, sino efectiva, y debe haber una ayuda económica. Eso es lo que yo aspiro, y aspiraría también que pronto se reúna el presidente del Ecuador con el presidente de los Estados Unidos para que llegue a declaración conjunta efectiva en beneficio de los dos estados y poder enfrentar al narcotráfico, que le hace daño también a los Estados Unidos. Fíjense, ahora se dice que como Estados Unidos está al frente de Venezuela, la droga sale por el Ecuador, y lo ha dicho el mismo presidente de Colombia, Petro. Entonces es urgente poder conseguir todo tipo de colaboración efectiva para enfrentar al narcotráfico. Claro, lo que usted señala, doctor Estarellas, el Ecuador no ha sido un país productor y las plantaciones de coca, por ejemplo, como en Colombia, que han crecido en el gobierno de Petro, pero sí un país en donde se usa el territorio, especialmente puertos y aeropuertos, para llevar la droga a diferentes puntos, no solo de Estados Unidos, sino de Europa e incluso del Asia. Por tanto, hay necesidad, como usted señala, cuando Estados Unidos tiene casi controlado las aguas internacionales en el Caribe y también en el Pacífico. Esto de alguna manera incentiva que estos grupos, al verse bloqueados en el envío de drogas, utilicen nuestro territorio aún más. Sí. ¿Aló? Sí, está al aire, doctor. Parece que se cortaba. Le escuchamos. Sí, mire, a esto se une lo que usted señala de que el presidente en Colombia, Petro, ha dejado la frontera con el Ecuador sin controles. Es decir, que nosotros estamos en frontera con estos grupos narcoterroristas y que el cultivo de coca se trasladó a la frontera con el Ecuador. Y como usted bien menciona, Colombia y los narcotraficantes o los narcotraficantes colombianos utilizan nuestras carreteras
y nuestros puertos, y de ahí la violencia en los puertos para sacar la droga. Entonces es urgente que se tomen medidas en este sentido. Mientras el Ecuador lucha contra el narcotráfico, en Colombia la administración de Gustavo Petro lo que ha hecho es buscar la paz total, que ha sido un absoluto fracaso, incluso con grupos irregulares que solo han ganado tiempo para seguir en sus actividades ilícitas. ¿Cómo Colombia también debiera ayudar, al menos en el control fronterizo con el Ecuador? Debería, esa es su obligación, porque obviamente el gobierno de Colombia debería encargarse de sus fronteras, y en este caso en la frontera con el Ecuador. Pero el gobierno de Colombia está tan caotizado, yo le diría que en este momento no existe gobierno, producto de las reformas que hizo el expresidente Santos, que hay un descontrol total, y ese descontrol total se ve en la frontera con el Ecuador. Ahora, para estar conscientes y que, decía, no se generen falsas expectativas, no se trata de aprobarse el sí, de firmarse convenios, que aquí militares extranjeros, sean de Estados Unidos o de otra parte del mundo, vengan a luchar en las calles, a combatir al narcotráfico, a los grupos delincuenciales, sino que será una ayuda, por ejemplo, en inteligencia, que permita la identificación, que ha tenido éxito durante los últimos tiempos, tanto policía cuanto Fuerzas Armadas, pero que vengan a reforzar eso. No es que van a venir a combatir precisamente en las calles ni en los operativos. Sí, es totalmente de acuerdo, esto debe estar claro, y eso ya pasó en Manta. En Manta, las bases estadounidenses norteamericana no se metió en la política ecuatoriana. Por ejemplo, cuando Maguad se cayó, no llamó a los norteamericanos a decir intervengan. Ellos tenían claro su labor establecida en el convenio de la base de Manta, que era la detección de la droga y la captura fuera de las aguas nacionales. Entonces, que quede muy claro que es que no vienen ejércitos norteamericanos o de otro lugar a detener dentro del país. Es la colaboración de inteligencia y detección de la droga fuera de las aguas ecuatorianas. Y que eso ayudó muchísimo cuando estuvieron en Manta. Hay otras preguntas que quiero consultar al doctor Carlos Estarellas que también son importantes, como es la reforma política y el fin del financiamiento en el presupuesto del Estado para las organizaciones políticas. ¿Cómo ve usted? Mire, yo la veo con muchísima preocupación porque si bien el Estado tiene que darle a los partidos políticos para que puedan hacer campaña, lo que se debe de hacer es regularizar ese aporte y que se implemente bien una ley de partidos para que no aparezcan esos partidos taxis que solo aparecen en elecciones y que cogen esa plata del Estado. Pero la preocupación que tengo, y no sé si la comparto con usted, es si no hay esa participación del Estado, ¿quién le va a dar el dinero a los partidos para poder hacer campaña? Y estando con la influencia del narcotráfico, podría aparecer pues el narcotráfico ayudando a los políticos, y eso sería más preocupante, ¿no? Entonces, esa pregunta yo todavía la estoy analizando. Bien, igual la tercera pregunta que tiene que ver, doctor Estarellas, la reducción del número de asambleístas, hoy son 151 y la propuesta es a 73. Sí, yo estoy de acuerdo con esa, estoy de acuerdo con la pregunta. Pero más allá del tema cuantitativo, es fundamental el tema cualitativo, la calidad de los asambleístas que debieran contribuir a la solución de los problemas nacionales. Sí, yo estoy de acuerdo, voy a votar sí por esa pregunta. Hubiera sido ideal
reformar un Congreso que tenga la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el hecho de que los senadores son personas mayores. El Senado viene de una expresión, significa senec, anciano, por eso viene de Roma, y ayuda a que la ley pase 2 veces. Y con esa expresión de que 2 cabezas piensan más que una, hace que la ley salga mejor. Pero en general, pienso que la reducción es positiva y yo votaré sí por esa pregunta. La cuarta pregunta, ya de consulta popular, se refiere a la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Qué piensa usted? Totalmente de acuerdo. Creo que la Constitución actual tiene graves errores. En el campo internacional, por ejemplo, es la causante de la ciudadanía universal. Eso dio como consecuencia que se quiten los controles, que se quiten la visa. Se dio el voto a los extranjeros que vivían aquí 5 años, diciéndose que se iba a dar el voto de los ecuatorianos en otros países, lo cual nunca sucedió, y hay graves errores. Es necesario una nueva Asamblea Nacional Constituyente, obviamente con la esperanza de que los partidos políticos pongan gente capaz en las listas para que puedan elaborar una nueva constitución tan importante para el país. Entonces es urgente que los partidos pongan gente valiosa. Claro, eso puede ser el patrocinio, no necesariamente para políticos, sino para destacados juristas, constitucionalistas, economistas y otros que pueden aportarle, porque habrá 8 mesas temáticas, según se ha anunciado preliminarmente, de aprobarse la convocatoria a una constituyente, doctor Estarecias. Sí, yo comparto, espero y aspiro que vaya gente valiosa, personas que además de abogados tengan honestidad, sentido común, experiencia de vida, que es tan importante para elaborar la constitución de un Estado. Claro, precisamente cuando usted habla de gente con experiencia, esto será materia de aprobarse, el cambiar también los requisitos, sin perjuicio de deslegitimar en modo alguno a la juventud. Siempre es bueno la juventud impetuosa, con emprendimientos, pero combinada con la experiencia. Hemos visto que hoy, para ir a la Asamblea Nacional, se requiere solo 18 años. ¿Y cómo puede exigir experiencia a un chico que ha salido del bachillerato? Totalmente de acuerdo, eso es una barbaridad. Si para ir uno a comprarse hacerse un traje, va a un sastre que tenga experiencia, imagínese para elaborar una constitución. Por eso yo hablaba hace un momento de que la bicameralidad que ha existido en el Ecuador y que se quitó desde que regresamos a la democracia con la Constitución del 78, es necesario imponerla, porque ahí la gente joven iría a la Cámara de Diputados y la experiencia iría al Senado. Y la ley pasaría por las 2 cámaras, y vuelvo a decir, 2 cabezas piensan más que una para elaborar una ley. Volviendo al tema inicial de la pregunta de la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, constituye quizás un punto medular cuando el país vive en estos momentos esta conflictividad en la lucha contra los grupos delincuenciales, que se ha sumado no solo el narcotráfico, la minería ilegal, que pese a las acciones contundentes que ha habido durante las últimas semanas, no deja de estar allí, de ocupar territorios en donde debiera estar, por ejemplo, la minería formal, bien controlada, con licencias rigurosas ambientales que tiene que exigir el Estado. Pero si no se ocupa esos territorios, simplemente a veces con ayuda por acción o omisión de los propios gobiernos locales, doctor Estarecias. Claro, es que por culpa de gobiernos irresponsables que deberían responder, el Ecuador está en esta situación. Estamos bajo ataque.
bajo ataque del narcotráfico, de la minería ilegal, de políticos irresponsables. Y la única manera es pedir colaboración internacional para poder enfrentarlos. Es que el sentido común es el que nos lleva a pedir esa colaboración internacional. Quien vote en contra, quien no quiera, justamente es que está unido a estos grupos. Pero no hay que ser pues muy inteligente para darse cuenta que hay una conexión. El país necesita y está bajo ataque y debemos unirnos para pedir esa colaboración y poder enfrentar este mal que es el narcotráfico, la delincuencia organizada y la minería ilegal. ¿Cómo piensa usted a propósito de lo que señala el doctor Carlos Estarellas? Sectores de oposición, quienes facilitaron el ingreso de grupos irregulares armados al Ecuador durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, cuestionan esta pregunta y la consulta con el argumento de que está en juego la soberanía nacional. ¿Cómo pueden hablar de soberanía aquellos que permitieron que las FARC se instalen en territorio ecuatoriano, casi en un santuario, y en donde hacían romerías para irles a ver, hasta que el gobierno colombiano, en una acción que fue rechazada por el Ecuador, cuando bombardeó Angostura un 1 de marzo del 2008? ¿Qué mismo es? Explíquenos, usted como académico, como internacionalista, el tema de la soberanía. Hoy dicen no, se va a entregar a los gringos o a la ayuda militar extranjera violando la soberanía cuando ellos permitieron ilegalmente la instalación de bases de irregulares. En primer lugar, no tienen calidad moral, porque entregaron al país a estos grupos, quitaron los controles migratorios, a la policía y a los militares los reorganizaron. Ellos deben responder ante el país y ante la historia. En segundo lugar, no conocen lo que es soberanía. La soberanía es un elemento del Estado. El Estado tiene población, territorio, poder y derecho, elementos esenciales y elementos modales. La soberanía como consecuencia de la ley y el imperio de la ley como consecuencia del derecho. Es soberano. Solo un Estado que tiene poder puede pedir ayuda y cooperación internacional ante el ataque de los narcotraficantes y de estos grupos irregulares. Es decir, que no se está mermando por ningún momento la soberanía. Lo que se está aplicando es justamente la soberanía. Como Estado soberano, estamos pidiendo la colaboración internacional. Es una barbaridad lo que dicen estos grupos, que piensan en ellos y no piensan en el país. Y la grave situación que está en este momento el Ecuador, que tiene el Ecuador. En consecuencia, doctor Estarellas, ¿qué significado tiene la soberanía nacional, que tanto se ha manoseado su término? La soberanía es un elemento, consecuencia del poder. Solo un Estado que tiene poder es soberano. Y lo que se está haciendo es aplicar la soberanía, aplicar ese poder para pedir colaboración internacional en contra de estos grupos internacionales que se han unido para atacar al país. Es una barbaridad estar en contra de todo tipo de colaboración cuando estamos enfrentados con el narcotráfico, coches, bombas, inseguridad, algo que nunca le había ocurrido al Ecuador. Con un hecho adicional, que el Ecuador ya recibió la ayuda militar de Estados Unidos en el Fall de Manta, en la lucha, que ayudó muchísimo, en la lucha contra los grupos de narcotráfico y antinarcóticos. Así es. Y que por intereses oscuros que deben de ser esclarecidos, terminaron el convenio de la base de Manta. Casi celebraron ese momento cuando terminó, enarbolando la soberanía, y nada dijeron de las FARC en territorio ecuatoriano que hicieron tanto daño. Así es uno de los capítulos oscuros que deben de escribirse y señalar y no olvidar
quiénes fueron los causantes. Sí, hay que recordarles que aprendan lo que es soberanía, incluso académicos, docentes que no han terminado de entender por el sesgo ideológico político que imponen en sus enseñanzas. Bien, al doctor Carlos Estarellas, catedrático internacionalista, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, tema de la consulta popular y la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, como consta en la primera pregunta de la consulta y referéndum del 16 de noviembre próximo. Muy amable, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Un gusto. 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Rafael Ollarte, jurista constitucionalista, sobre el tema de la nueva Asamblea Constituyente de aprobarse en las urnas el domingo 16 de noviembre próximo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. En